La primera iglesia bautista sanpedrana presenta Devocionales para el alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escuche el programa de hoy en la voz del hermano Luis Savillón. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Bienvenido una vez más a este programa. El día de hoy meditaremos acerca del glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, el bendito nombre que salva. En esta época de Navidad, en la cual recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, quien vino a la tierra, es importante reflexionar y recordar con qué propósito Jesús nació entre la humanidad, entre nosotros los hombres. El evangelista Mateo nos muestra en este primer capítulo el plan divino para la venida del Rey. Los destinatarios a quien originalmente se dirigía Mateo cuando escribió su evangelio era una audiencia mayoritariamente judía, y el propósito que el Espíritu Santo tenía al inspirar a Mateo para escribirles, era el de establecer que Jesús es el Mesías, que todos los pactos, símbolos, figuras y profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Él es la verdadera consumación de la devoción de Israel. Para lograr este propósito, Mateo emplea por lo menos unas 60 citas directas del Antiguo Testamento y otras de forma indirecta. De hecho, los siguientes versículos son muestra de esto. Dicen los versos 22 y 23 de Mateo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la profecía de Isaías 7:14. La cual incluía la predicción de un nacimiento singular. He aquí la Virgen concebirá. Se da también el sexo del niño, y dará a luz un hijo. Y se nos da el nombre del niño, y llamarán su nombre Emmanuel. Y Mateo añade la traducción al decir Dios con nosotros. Isaías en este versículo señala irresistiblemente a Cristo, el Hijo de la Virgen, cuyo nombre indica que Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Dentro del contexto de esta porción en Mateo, vemos cómo el ángel reveló a José, con quien María estaba desposada, que lo que en ella era engendrado, del Espíritu Santo era. El ángel también dio a conocer a José cuál era el sexo del bebé, que aún no había nacido, le dio a conocer su nombre y su misión en este verso de Mateo 1:21. María daría a luz un hijo. Sería llamado Jesús, el cual significa Jehová es salvación, o Jehová el Salvador. Fiel a su nombre, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este niño profetizado era el mismo Jehová, visitando la tierra para salvar al pueblo de la pena del pecado, del poder del pecado, y finalmente, de la misma presencia del pecado. Este es el bendito nombre que salva, Jesús, del hebreo que quiere decir Jehová el Salvador. En el idioma griego, Jesús, el más dulce y fragante de todos los nombres para el pecador turbado que anhela perdón, pues expresa breve y melodiosamente toda la obra y función salvadoras de Cristo, porque Él salvará. Es Él, es Jesús, el que salvará al pecador que le busca. Él personalmente y por actos personales, pues Cristo se dio a sí mismo para morir en su lugar y en mi lugar. Jesús venía a salvar a su pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en primera instancia, porque ellos constituían el único pueblo que Él tenía entonces. Pero, en cuanto fue derribada la pared intermedia de separación, el pueblo salvado incluye a los redimidos para Dios por su sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El mundo, desde su ignorancia y desconocimiento,
celebra la Navidad. Y nosotros como pueblo de Dios aprovechamos la oportunidad para decirles qué es la verdadera Navidad, cuál fue el propósito para que Jesús naciera entre nosotros los mortales. La Iglesia de Cristo no debería en estos días de fin de año celebrar una fecha o una época. Al menos las iglesias de sana doctrina no pretendemos tal cosa, sino que anunciamos el trascendental evento de que Dios se hizo hombre, tal y como lo dice el Evangelio de Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo nació de una sencilla mujer, y así tomó nuestra forma para que, con un cuerpo semejante al nuestro, pudiera ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, derramando su sangre, sin la cual, dice Hebreos 9:22, no se hace remisión de pecados. Esto significa que Jesús el Salvador pagó el precio de mi deuda y de la suya también. La sangre bendita de Cristo que fue derramada tiene el poder de pagar por la deuda del pecado de cualquier hombre o mujer, y mediante ese pago, librarlo de la condenación del infierno. Este es el bendito nombre que salva, Jesús, Jehová el Salvador. Le pregunto a usted, estimado amigo, ¿ya ha venido con todas sus maldades a Jesús el Salvador para que redima sus culpas? Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.